Pialín, no toca Lili Caltonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de la primera trecena. El tonali es, ya sabes, Chicuey Tochtli, 8 conejo. Este conejo es de la trecena donde Tonacatecutli es el regente, el señor de nuestra carne. Y bueno, recuerden que él también tiene una advocación que es el maíz. ¿Por qué lo estoy mencionando así? Porque quiero platicarte por qué los conejos tienen las orejas largas. Cuenta una historia que en una temporada en la que había escasez de alimento, el conejito andaba por ahí buscando y se encontró a unas ratas que estaban dialogando. Obviamente que las ratas no lo vieron porque él estaba detrás de los, ¿cómo se llama? Los carrizos. Era una barda de carrizos, una pared de carrizos que estaba ahí. Y detrás de esa pared de carrizos estaban las ratas hablando que habían encontrado un lugar en donde había mucho maíz. El conejito puso mucha atención, pero como hablaban muy quedito, se acercó más y estiró tanto las orejas que se le pusieran largas. Al final fue tras eh, las ratas y encontró ese maíz que andaba buscando. Miren, los conejitos son muy listos, muy astutos. Ellos hacen su madriguera dentro de la tierra. Ahí escarban y ahí están. Pero también los conejitos sabemos que están en la cara de la luna. Ellos quedaron allá, bueno, quedó allá un conejo muy importante que cuando estaban creando los soles, bueno, pues salió el sol que es el nuestro, el Nahui Olin. Y el Tesistecat, que era el segundo, el segundo que se aventó a la hoguera, pues también que se avienta al final y ya teníamos 2 soles, pero no puede haber tanto brillo en la tierra. Así que Pactecat, el señor de la medicina, que es dualidad precisamente de Meyagual, que es la regente del signo Tochtli, porque Tochtli tiene su mamá y es Meyagual, la señora de los 400 conejos, dice los relatos, porque tiene tantos conejos como estrellas. Y estos conejos también representan a los más iguales, o sea, a nosotros. Bueno, pues el señor Pactecat estaba viendo que había mucha luz y agarró lo primero que había cerca de él. ¿Y saben qué era? Un conejo. Y se lo arrojó al segundo sol y quedó ahí impactado en la cara de Tesistecat. Por eso es que la luna tiene un sol ahí grabado. Bueno, este conejito nos va llenando la luna de pulque. Por eso es que vamos viendo que la luna se va tornando así blanca, hasta que es una pelota. Apenas tuvimos una luna llena maravillosa en este mes de mayo. Este conejito estuvo muy trabajador. Los conejitos que raspan el maguey para sacar el aguamiel que se convierte después en pulque son los conejitos tlachiqueros. Bueno, pues este conejito tlachiquero hoy nos viene a platicar la historia de la señora Meyagual, de su regente. Sucedió que los seres sobrenaturales estaban dialogando y pensaban qué hacer para que los maseguales, o sea, nosotros, los de la quinta humanidad, estén contentos porque los vemos un poco tristes. ¿Cómo podemos alegrarles el corazón? Ponerlos tonados, que tengan una conexión con esa parte divina que los habita. Entonces, Hecat, el viento, recordó a una estrella muy curiosa que siempre estaba mirando a la tierra y dijo, ya lo tengo, ya, yo lo voy a resolver. Voy a buscar a esa estrella para que me ayude a que nosotros podamos tener algo que haga que estos más iguales estén contentos. Los más iguales somos nosotros, los de la quinta humanidad. Y se fue. El viento siempre anda de viaje. Raudo y veloz llegó hasta allá arriba en el Omeyocan, en el cielo, en el Iguicat, y vio a la estrella, que era muy bonita, muy jovencita y estaba muy pensativa. Y le dijo, ¿te gusta mirar a los maseguales, la vida en la tierra? Sí, me parecen muy interesantes. ¿Te gustaría ir allá? Ay, pues no sé, le contestó ella, porque fíjate que mi abuela, la Tzitzimime, que es un ser viejo, huesudo, con los ojos saltones y así, no me da permiso. Ella tiene otras igual a ella que me cuidan, nos cuidan a todas las estrellas. Pero Ejecat, que es el dios del viento, le dijo, no te preocupes, tú prepárate que yo voy a venir por ti. Y así lo hizo.
y se llevó a esa estrella, la montó sobre él una serpiente de viento, se vino desde el Ilhuicat hasta el Tlalticpac, la tierra, se fundió con esta estrella y se hicieron un árbol. Ella era la rama florida y él solo una rama con hojas. La rama florida se llama el Quetzalhuehuixotl. Ese es Jejecat, el Quetzalhuehuixotl. Y ella es Xochicuahuitl, o sea, el árbol florido. Bueno, pues ahí estuvo un buen rato. Y su abuela se dio cuenta que no estaba. Se enojó mucho y mandó a todas las Itzimimej a que destruyeran ese árbol. Cuando llegaron, obviamente no se metieron con el dios de Hécat, pero sí con esta estrella maravillosa. La destrozaron. Cuando Hécat regresó de que andaba de viaje, porque él anda recorriendo los caminos, es el gran sembrador, se dio cuenta que la estrella estaba destrozada. Hizo un hueco en la tierra, juntó todos los fragmentos de ese árbol precioso florido y puso el más grande al centro. Lloró, estaba muy triste y pensó, esta estrella no puede terminar aquí. Le concedo una vida vegetal. Y la tierra, que es Tlaltecuhtli, la cubrió. Y entonces surgió una planta maravillosa, el maguey. Una planta verde de pencas carnosas que no solamente nos da alimento, sino que en ese corazón que se prendió por la tristeza de Hécat y que, bueno, representaba el amor de él por la estrella, se llenó de un líquido precioso, el pulque. Bueno, ya lo conocemos como pulque cuando nos lo tomamos, y ya que está blanquito, que empieza a fermentar, pero cuando está recién salido de la planta, es la savia de la planta, la sangre de la planta, si quieren, lo podemos llamar así, y es dulce, es el aguamiel. Bueno, esa es una de las historias del nacimiento del maguey. Cuando la planta se va a despedir de este plano, bueno, levanta un quiote que está florido, flores amarillas tiene, y eso representa que ella puede volver allá a ese cielo donde pertenece, y a veces desciende y la vemos sentada en el maguey. Esta planta maravillosa nos representa también la abundancia. Nosotros, al ser hijos de Meyahual, somos abundantes como ella. ¿Y a quién tenemos? Fíjense, como señor del numeral. El que acompaña al 8 es Tlaloc. Y Tlaloc también tiene una historia relacionada con Meyahual. Se dice que estaba la tierra muy seca y que había unas plantas incipientes por ahí en la montaña. Empezó la lluvia, todo lo que daba. Tlaloc empezó a soltar los rayos y esos rayos cayeron sobre esa tierra, impactaron los corazones de esas plantitas. ¿Y qué creen? Que esas plantas crecieron, se hicieron grandes y los corazones tonados por el rayo de Tlaloc dieron unos almidones que se transformaron en ese aguamiel dulce, sabroso. Esa es otra historia. Vean cómo Tlaloc, en el numeral 8, está relacionada con la señora del signo Tochtli. ¿Y a quién tenemos como señor de la noche? A Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, el que cuida todo eso que sale de ahí. Es más, la montaña tiene cuevas y en esas cuevas a veces hay serpientes que son los que cuidan ese lugar. A veces vemos al jaguar que ruge desde dentro. Bueno, pues muchas de esas cuevas nos conectan al Tlalocan, que es el espacio de Tlaloc. Está lleno de agua. Tlaloc arriba, Tlaloc abajo, Tlaloc a un lado, Tlaloc del otro. Tlaloc está por todos lados, está dentro de nosotros. Hoy yo te invito a que, mira, te prepares un pulque maravilloso. Yo me hice uno con apio y, bueno, pues salud. Delicioso. Esta bebida del pulque permite a los macehuales conectar con lo divino. Hoy estamos en la oportunidad de ser fecundos, de ser como la planta grande, tonada, y también con la fuerza de Tlaloc poner nuestro rayo a trabajar. Que nuestra energía tenga una dirección precisa para que logremos grandes cambios. Voy a cantarles algo sobre este maguey y lo que les he platicado. Hermosa planta es el maguey, la misma Meyahual
es él. Magueyales de los llanos de Apán y del valle del Mezquital, de tus pencas pulque, tequila, mezcal. De la majestuosa madura planta, yo, conejito tlachiquero, raspando su carne, el corazón voy a encontrar, y de sus pencas el aguamiel emanará. Pulquito nutritivo y de único sabor, sana mi alma y mi corazón. Entra en mi sistema y altera mi conciencia, que con los dioses hoy quiero conversar de la vida, del amor y de la ciencia, pues embriagado por Meyahual seguro que abriré mi conciencia. Mas si con el licor de las verdes matas en una embriaguez profunda cayera, no pienses que estoy borracho si me ves a gatas. Es mi cuerpo que se tumba memoria de la pasión que el idilio de Hécate y Meyahual desata. Mito impetuoso y trágico, generador del maguey y del pulque, seguiré reviviéndote, que vibre mi cuerpo, se embriague mi mente, que me lleve el viento y la chichimime me destroce, muera mi cuerpo y mi espíritu se torne mágico. Con este pulque maravilloso vamos a decir nuestro conjuro. Hoy yo mismo soy Chicuey Tochtli, el conejito tlachiquero, fecundo, abundante, creatividad a todo lo que da mi tona. Soy el que raspando el maguey se entona, despierta, canta. Hoy mis pies se enraizan en la tierra misma. Levanto mis brazos abriendo las manos, conecto con el viento. Yo soy Meyahual, yo soy Pachtecat, mi propia medicina. La magia alcanza mi corazón y espero el rayo de Tlaloc que me haga poesía, que me haga canción. Un placer compartir. Recuerda hacer este conejo tlachiquero el día de hoy. Si te ha gustado esta lectura, pues dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y quiero decirte que el curso está por comenzar. Todavía te puedes inscribir. Recuerda, el teléfono es 272-237-1664. Estaremos contentos de compartir contigo la cuenta Tonalpohualli y todos sus secretos y sus saberes. Bueno, pues dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero esta vez me tengo que ir, me voy a tomar mi pulquito y ¡Timota! Mira, ninito, un conejo precioso. ¡Qué chi! Tu conejito es mío también. ¡Timota!